Bueno, yo creo que la primera pregunta aquí, Liliana, sería ¿qué es el testamento? ¿Qué es ese documento en sí? Bueno, el testamento es un acto jurídico personalísimo, irrevocable. Esto es que solo puede hacer el testador, la persona que va a otorgar el testamento, y es una persona capaz, mediante el cual puede hacer la transmisión de sus bienes y declarar o dejar deberes para después de su muerte. Muy bien, yo creo que esto es importante, o sea, cualquier persona, queda muy clarito, podemos hacer un testamento, no hay que tener millones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago un testamento y luego quiero cambiar el testamento, como en las novelas, ¿no? Que luego hacen el testamento y luego cambian el testamento. Te desheredo. ¿Qué pasa ahí con ese nuevo testamento? Bueno, eso es la revocación del testamento. Independientemente de eso, surge, si tú haces un testamento nuevo, queda sin efectos el anterior. Okay. Y eso está registrado en el Archivo General de Notarías, trámites del notario. El testamento, al momento en que el testador muere, se verifica cuál es el último testamento que realizó y ese es el que tiene validez. Es el vigente, muy bien. O sea, hay que portarse bien, si quieren heredar. Ahora, muy bien, ¿quiénes podemos hacer un testamento? La gente que es mayor de 16 años y que sea capaz. O sea, ya pueden hacer un testamento. Por ahí se leen los testamentos, en pleno uso de mis facultades mentales y no sé cuánto. ¿Eso existe realmente o es una falacia? No, sí existe. Sí existe, sino el testamento. De ahí vemos muchos casos que aún con testamento, ¿cuántas familias no hemos visto que están en pleitos, familias muy unidas, que el dinero en realidad destruye todo? Yo creo que por eso es la ventaja de poder hacer... poder hacer, exactamente. Y aún así con testamento, de repente dicen, no, es que mi papá estaba loco. Exacto. Estaba demente. En ese momento. En ese momento, no estaba lúcido. Entonces, todo eso, por eso es en pleno uso de mis facultades mentales. Y todo. Todo eso. ¿Qué papeles necesito yo como persona, como cualquier persona? Porque esto no es de dinero, es de dejar arregladas situaciones. Puedes tener mucho, puedes tener poquito. Hasta deudas. Hasta deudas también, ¿verdad? ¿Qué papeles necesito yo para poder hacer un testamento? Bueno, lo único que necesitas llevar ante el notario, el que vas a hacer el testamento, tú, Juan Carlos, vas a llevar un documento oficial con fotografía en donde te identifique plenamente, puede ser tu pasaporte, tu credencial para votar, tu cédula profesional, con lo que te identifique plenamente. En caso de que la persona que vaya a realizar un testamento no cuente con eso, asisten 2 testigos, los cuales se identifican de igual manera ante el notario, y el notario va a hacer constar eso en el mismo testamento. En un acto también, ¿verdad? Algo importante aquí, por ejemplo, hay ciertos requisitos, y lo que mencionaba son parte de ellos. Por ejemplo, mis datos generales, mi estado civil, que eso es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no estoy casado, si vivo en unión libre? Bueno, también tienes que poner, es muy importante dejar todo eso bien claro. Si eres casado, dejar el nombre de tu cónyuge, poner tu nombre como viene en tu acta de nacimiento, porque hay muchos problemas después, que si te llamas Juan Carlos Vázquez Uribe y además te pones Juan Vázquez, pues resulta que no eres el mismo. Entonces, todo eso trae muchos problemas, los nombres de tus hijos, si son menores, si son capaces, si eres casado, divorciado, viudo, en unión libre, en concubinato, todo tiene que estar bien definido para evitar problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no hablo bien el idioma español, o si no sé leer, o si no sé escribir? Para todas aquellas personas que están en casa, que a lo mejor tienen ese problema, no sé escribir, es probable, o no hablo español. Bueno, en esos casos se requiere de 2 testigos. Anteriormente se requería siempre de 2 testigos, ahora nada más para esos casos especiales se llevan 2 testigos. El testador imprime su huella digital y el notario lo va a asentar todo en el mismo testamento. En caso de que no hable bien el idioma español, van 2 intérpretes, hacen la traducción, se registra en el protocolo del notario, el testamento que en el apéndice, todo es una cuestión de trámite. Ok, aquí esta pregunta es bien importante. ¿A quién le puedo dejar mis bienes? Por ejemplo, yo puedo nombrar a cualquier persona, por ejemplo, a cámara 3, ¿le podría dejar todos mis bienes? ¿O qué requisito? ¿O cámara 4 probablemente? Ya no se amontone, nadie me quiere. ¿A quién le puedo dejar? Ahí me andabas dejando tus deudas. ¿A ti te ando dejando mis deudas? A quien tú quieres. Ok. Siempre y cuando no afectes a terceros. Si tú tienes hijos, por eso la importancia de decir si tienes hijos menores de edad, incapaces, porque tú puedes decir, bueno,
no le quiero dejar a mi familia nada, voy a heredar a Una organización. club de servicio, Ajá. es válido, pero el testamento es inoficioso porque tú tienes deberes que cumplir Ok. para después de tu muerte, con esos menores o con esos hijos incapaces o con tu cónyuge en caso de que no trabaje. Ok. Todo eso lo O tienes sea, que dejar tengo, cubierto. tengo que dejar cubierto primero mis situaciones. Tus deudas. las deudas, menores, hijos incapaces, y luego ya puedo Y luego disponer. ya puedes, sí, exactamente. Y rápidamente ya para finalizar, cuando decimos herederos universales, ¿qué queremos decir con esto? Te nombro mi heredero universal. Que adquieres todos los derechos, obligaciones, Todo. deudas, Todo. todo. Ahora, el testamento se perfecciona en un solo acto con la lectura y firma del mismo y el notario dando fe de eso. Esto es, no, mañana vengo, regreso y lo terminamos. No. Ok. En el mismo acto se hace todo y así se perfecciona. En caso de que de que algo falte, el notario es el responsable De esa situación. de todos los daños y perjuicios que pueda causar y le quitan la notaría, Muy pierde bien. su oficio. Y rápidamente para finalizar, ¿es muy caro hacer este trámite? Depende. Depende. Depende de lo que vayas a hacer, si incluye legados, aparte Sí, es otro de tema. herederos, todo, depende de todo lo que vayas a manejar. Dentro del testamento. Bueno, luego vamos a seguir platicando acerca de todo esto porque podríamos platicar horas, es bastante. Uy, sí. Y es muy interesante. Lo importante es que usted, amigo que está en casa, pueda usted tomar en cuenta que esto hay que hacer. Gracias, Lili. Gracias, Juan Carlos. Bien, nosotros vamos...